Bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión compartiré un comentario escrito por nuestro maestro Ricardo, titulado Yeshua es Elohim, donde veremos uno de los tantos puntos donde muchos niegan la deidad de Yeshua. Pero antes quisiera que comencemos con una pregunta. ¿Quién es Cerinto? Soy consciente de que este es un nombre desconocido para la mayoría de los creyentes en Yeshua. Y está bien que así lo sea, pues los anticristos solo se merecen el olvido de la historia. Y lo dejaría en el pasado si no fuera por la necesidad de la defensa de la sana doctrina. Es que en la actualidad, aún quizás sin conocerlo, nuevos seguidores de Cerinto están surgiendo en el mundo. Por ello es necesario que traigamos a la vida a algunos antiguos fantasmas olvidados por la historia, para volver a destruirlos antes de que otros continúen con sus herejías. A fin del siglo I y comienzos del siglo II, Cerinto se movió en el mundo religioso del Mediterráneo como un nuevo creyente en Yeshua. No escribo como esto que eso fuese realidad, sino que se manejó de esa forma entre las personas que recién comenzaban a creer en el Mesías de Israel, debiendo en la figura ahora seguida por parte del mundo pagano. Escribo esto porque en los primeros tiempos no estaba bien claro qué era y qué no era seguidor de Yeshua. Por esta misma circunstancia es que tantas veces he levantado mis brazos contra aquellos que tratan de poner en duda el texto que hemos recibido, las escrituras que los siglos nos han legado, y por supuesto principalmente la Septuaginta. Pues si alguien logra sembrar dudas en nuestra mente sobre la validez del texto, entonces no tendríamos en qué apoyarnos. Y esta es una de las maniobras del enemigo. ¿Qué decía Cerinto que debe resultarnos tan grave ahora? En primer punto de sus ideas es que creía que un ser humano común, Yeshua, había nacido de la unión sexual de José y María. Luego, durante el famoso bautismo que le hace Juan, sobre este Yeshua meramente humano habría descendido el ungido. Asimismo, antes de la crucifixión, ese mismo ungido habría ascendido nuevamente y abandonado el cuerpo de Yeshua. De esta forma, la persona de Yeshua y el Mesías terminan siendo entidades, seres diferentes y separados. Esta posición de Cerinto era similar a los de los llamados ebonitas. Estos últimos eran una secta muy cercana al judaísmo, la cual negaba la naturaleza divina de Yeshua. Uno de los grandes problemas que genera la herejía de los cristianos es que, al considerar esa doble existencia en el Salvador, se aceptan como válidas, como lícitas, las posiciones carnales del ser humano. Pues si el ejemplo a seguir se separó de su realidad carnal, entonces sus discípulos y seguidores también pueden desdoblar su realidad, sirviendo con el cuerpo a las pasiones carnales y con la mente y el alma a Yahweh. O sea que si bien puedo tener mi alma dirigida a la salvación, puedo dedicar mi cuerpo a cuanta satisfacción carnal se me ocurra, por lo cual tanto Cerinto como sus seguidores eran reconocidos por la multitud de sus pecados, la laxivia, la glotonería, pecados sexuales, etc. Es más, pensaba que durante el milenio el ser humano podría desbarrancarse en un comercio de pecados de toda índole. Algo que no debemos perder de vista es que al que el Mesías se separó de Yeshua, hombre, antes de la crucifixión, entonces no padeció ni murió por los pecados de Israel y la humanidad. Esta idea de los herejes está basada en la idea de que Yahweh no puede sufrir ni morir, lo cual en principio a cualquier alma descarriada le puede resultar razonable. Sin embargo, sabemos bien que la muerte del esposo fue necesaria para que la unión entre el Hijo de Yahweh y la congregación de Israel pudiese concretarse. Estos argumentos aún hoy son los que sostiene el judaísmo tradicional para negar que Yeshua sea Elohim.
Y de estos argumentos están incorporados muchos estudios y análisis de esta gente. No me preocuparía en lo más mínimo lo que los judíos piensen, si no fuese porque en ocasiones improvisados, maestros, entre comillas, copian y pegan estudios en sus muros repitiendo parte de estas ideas desconociendo sus consecuencias. Por ello, amigo oyente, te invito a, una vez que disiernas los espíritus y no adquieras para tu depósito doctrinal cualquier tontería por más sabor a hebreo que pudiera tener. Antes prueben los espíritus. Entonces, teniendo en claro esto, vamos a ver un punto, uno de los tantos puntos de aquellos que niegan la deidad de Yeshua. Respondiendo a la malicia, como sé que muchos hermanos todavía investigan en los escritos del judaísmo, en su buena intención de encontrar el conocimiento, veo que es necesario hacer algunas precisiones. Resulta que muchos que antes eran cristianos, por falta de guía, han buceado en las raíces judías y lejos de aprender algo bueno, terminan más confundidos que antes de hacerlo. Es más, algunos culminan dejando de creer en su Dios y Señor Jesús, el Cristo. Pero es preciso entender que los líderes del judaísmo religioso no van a tratar de conducirlos a la verdad, porque la verdad es Yeshua, según Juan 14:6. Y ellos, al negarlo, pasan a tener un velo puesto sobre su entendimiento. Entonces, ¿cómo le van a decir algo correcto con respecto a nuestro Mesías? Y esto no es estar de enemigo de la casa de Judá, ni mucho menos, sino abrir los ojos a aquellos que pueden caer en la trampa de sus argumentos y confundirlos. Una de las tantas cosas que estos líderes le van a decir está basada en una parcial interpretación de Salmos 49:7. Ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano, ni dar a Yahweh su rescate. ¿Qué conclusión hacen surgir de esto? Para poder entender la objeción que hacen los rabinos, debemos primero conocer un concepto, la llamada expiación vicaria. Un vicario es una persona que ejerce las funciones de otra. Una expiación vicaria significa que un hombre sufre por otro el castigo de éste, o sea que otro hombre paga las culpas que yo debí pagar. Entonces el Salmo es muy claro al explicar que ningún hombre puede pagar a Yahweh lo que debía ser pagado por otro. Si todos los seres humanos han pecado, está claro que sus culpas no pueden ser cargadas a otro hombre, pues Yahweh estaría siendo injusto al hacer pagar a un hombre inocente. Entonces Yeshua no podría cargar sobre sí ni siquiera las culpas de sus discípulos más allegados. ¿Y saben qué? Tiene razón, ningún hombre podría cargar esas transgresiones. Pero es precisamente allí donde falla el argumento de esta gente, y es que Yeshua no es solamente un hombre, es Yahweh mismo, en la emanación en la persona del Hijo, hecho hombre. Por ello es tan grave negar la deidad de Yeshua, porque todo el andamio doctrinal en el cual basamos nuestra fe está sostenido por la firme convicción de la deidad de Yeshua, de que Yeshua es Elohim mismo, como Hijo amado, que se encarnó como hombre. Se permite la reproducción total o parcial, mencionando al autor Ricardo todos los derechos reservados. Para aquellos que quieren tener el libro Yeshua es Dios, Jesús es Dios, se lo dejo aquí en mi descripción un correo para que me lo puedan estar pidiendo y se lo voy a estar enviando para un estudio más profundo de Yeshua, de Jesús es Dios. Shalom a todos y nos vemos en el próximo video.